Bien, buenas noches. Les damos la bienvenida a esta hora cuando son las 8 en punto para esta transmisión que semana a semana estamos llevando a cabo desde Santiago de Chile. Es un privilegio poder compartir con todos ustedes. Les damos la bienvenida a Richard, Radamés, Gaby. Te damos la bienvenida a ti también. Mi sobrina que está en Dallas. A cada uno de ustedes les damos la bienvenida. Es un privilegio poder compartir este tiempo precioso. Vamos a esperar unos 3 o 4 minutos a que se sigan conectando. Es un privilegio poder compartir la palabra a través de este medio. Ya no solamente espero domingo a domingo para poder predicar la palabra, definitivamente se ha convertido también en un tema central en mi vida, el poder conectarme con cada uno de ustedes los días jueves a las 8 de la noche, en donde estamos compartiendo pues temas de principios, fundamentos doctrinales que son, como lo estamos diciendo, principios de nuestra fe. Le damos la bienvenida a Leonardo Costardi, que está desde Italia recibiendo esta transmisión. Carol Di Giorgio también, bienvenidos a todos, de verdad es un privilegio y cada día se conectan más personas. También estas transmisiones, nosotros después de terminar esta clase que va a comenzar ahora, pues también editamos este material, lo colocamos por el Facebook, también lo colocamos por nuestras cuentas de YouTube, todas son CCCA Santiago, en donde le hemos empezado a dar movimiento a todo esto. Mi amigo pastor desde la isla de Margarita, también te damos un fuerte abrazo desde acá. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de lo que es la fe. Ya llevamos 3 clases. En la primera clase estuvimos hablando acerca de lo que es la Biblia, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, entendiendo un poco lo que significa este libro para nuestras vidas, cómo está dividido, de qué forma nosotros podemos aprovechar todo lo que la palabra de Dios constantemente nos está dando. En el segundo tema estuvimos hablando acerca de lo que es la fe, que es vital. Para hacer un pequeño resumen, dijimos que definitivamente la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Este fue como un versículo fundamental que estuvimos discutiendo la semana pasada, porque la fe, como fue un regalo que nos fue dado, aprendimos nosotros también a que nuestra fe tiene que ser alimentada, debe crecer, y esa fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, aprendimos un poco acerca de lo que es la fe, entendiendo que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que toda persona que se acerca al Señor crea que le hay, creyendo que Él es galardonador de los que le buscan. Nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios y Él, como un buen padre, se complace cuando sus hijos se acercan genuinamente y le buscan. Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Es una doctrina enseñada en la Biblia. Hay un pasaje frontal, vital, que tenemos que analizar, que fue esa conversación que el Señor tuvo con un hombre llamado Nicodemo, en donde él le dice que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino y para poder entrar en el reino de Dios. Ese nuevo nacimiento, esa nueva oportunidad que cada uno de nosotros tiene cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, pues es una doctrina que se enseña en todo el Nuevo Testamento. Una persona tiene que nacer de nuevo. Es algo que una persona que no conoce al Señor no lo tiene por qué entender definitivamente. Si Nicodemo en su tiempo pues no lo entendía, pero no solamente en esa conversación con Nicodemo el Señor le dice que tiene que nacer de nuevo, sino que esta es una enseñanza que constantemente se repite en la Biblia, el hecho de que nosotros hemos nacido de nuevo, hemos sido renacidos. Entonces es muy importante
conocer esta doctrina, la doctrina de lo que es el nuevo nacimiento, porque nosotros tenemos que declarar, reconocer en todo momento que definitivamente nacimos de nuevo. Saludamos a Ricardo, también a Daniel Blondel, todas las personas que se siguen conectando. De verdad es un privilegio cuando son las 8:05, pues vamos a comenzar acerca de este tema que se llama el nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. La Biblia y el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros nos ofrece un nuevo nacimiento. Nosotros nacimos por nuestros padres de una forma física, pero definitivamente cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo tenemos una nueva oportunidad, o lo que se llama en la Biblia un nacimiento espiritual. Hay personas que nacen una sola vez pero mueren dos veces, y hay personas que nacen dos veces pero mueren una sola vez. Vamos a explicar un poco acerca de esta gran diferencia, porque la gran diferencia radica única y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nacemos espiritualmente hablando, pues eso significa que tuvimos un nacimiento físico por nuestros padres, que tenemos un nacimiento espiritual por ese nacimiento nuevo que nos da el Señor Jesucristo. Pero si el Señor no ha venido, morimos físicamente, pero tenemos asegurada una vida eterna a su lado. Por ejemplo, el primer versículo que está como encabezado en la guía, que nuevamente debo recordar que esta guía está disponible. Después de esta clase se pueden, por favor, conectar con nosotros a través de un mensaje dejándonos su correo electrónico, y nosotros enviamos la guía completa de fundamentos doctrinales, o le damos el link de lo que es nuestra página principal, CCCA. La página principal, disculpen, es www.casadealabanza.org. Repito, www.casadealabanza.org. Hay una sesión en esta página en donde están los fundamentos doctrinales en sus 4 niveles, y pues el primer nivel es el que nosotros hemos comenzado a estudiar, que es un privilegio. Yo tengo dando fundamentos doctrinales durante años en la isla de Margarita. Mi esposa y yo estábamos encargados de lo que era toda la educación o los fundamentos doctrinales en sus 4 niveles, y hay personas que hoy en día se están conectando, que fueron alumnos de nosotros, y que ahora de esta forma, a través de estas plataformas, estamos reforzando todo este conocimiento que es vital para nuestras vidas. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La palabra vital o fundamental en este versículo es esta: según su grande misericordia, Él nos hizo renacer. Renacer significa traer de nuevo o vivir un nuevo nacimiento. La oportunidad que Dios nos da es la mejor oportunidad que una persona pueda tener. El hecho de que Él perdona nuestros pecados, el hecho de que Él viene a nuestras vidas y nos ofrece prácticamente un borrón y cuenta nueva, pues eso cada uno de nosotros debería valorarlo como lo más preciado que Dios nos ha ofrecido, porque según lo que la Biblia dice, no hay ni una sola persona que esté exenta de cometer pecado. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Así que la Biblia es un libro que no resalta nuestras cosas buenas, por el contrario, nos hace ver cuál es nuestra condición, y nos dice que todos nosotros hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que la única forma de nosotros poder pertenecer a la familia de Dios es cuando en nosotros, de una forma milagrosa, ocurre un nuevo nacimiento. No significa que tenemos que regresar al vientre de nuestra madre, significa que ese nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Una persona que nace de nuevo, pues definitivamente, como dice la palabra, si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Qué versículo tan poderoso. Si alguna persona está en Cristo, dice que es una nueva criatura y que todas las cosas viejas pasaron. Hay personas que no se perdonan a sí mismos cosas que ocurrieron en el pasado. Hay personas que experiencias que tuvieron en el pasado hasta el día de hoy los atormentan y creen que no son dignos de acercarse a la presencia de Dios. Pero la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si el Señor es el que nos perdona, si Él es el que nos justifica, si Él es el que nos ofrece una salvación y vida eterna y la oportunidad de vivir un borrón y cuenta nueva por completo, nosotros no deberíamos dejar que absolutamente nada ni nadie nos esté recordando cosas que ocurrieron en nuestro pasado. ¿Por qué? Porque si el Señor te perdona, ¿qué es lo que a una persona más le debería importar en la vida? Pues es el perdón que nos da Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Repito, les damos nuevamente la bienvenida a todos. Hoy estamos hablando acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Dice acá, de todos los hombres que Jesucristo conoció, uno, aparentemente bueno, justo entre todos, un principal entre los fariseos, respetado entre los judíos, un hombre que enseñaba la ley, que ayunaba 2 veces por semana y oraba durante 2 horas diarias, porque así lo exigía la ley, celoso por conservar la sana doctrina y practicante y promotor de la tradición y religiosidad judía. A este hombre, llamado Nicodemo, fue al que Jesús le dijo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios y no puedes entrar al reino de Dios. Así que esta conversación que está en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 3, fue la conversación que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo, en donde Él le dice, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Una persona puede acercarse a las enseñanzas que están en la Biblia, puede disfrutar la predicación, puede estar de acuerdo con lo que se enseña, mas, sin embargo, puede que no haya nacido de nuevo hasta el día de hoy. Porque para poder ver el reino y para poder vivir y entrar en el reino, es necesario que una persona tenga la capacidad, porque viene del cielo como un regalo, el hecho de nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer? Dice acá, traer a la existencia. Y si es de nuevo, significa traer a una persona a la existencia nuevamente. Significa ser regenerado por medio del nacimiento espiritual. Dice, esta experiencia nos convierte en hijo de Dios. La palabra de Dios enseña que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Somos parte de una familia real, pero para poder ser el hijo de ese rey, cada uno de nosotros debe nacer de nuevo. Hay un versículo en la palabra que ahorita se me viene a la mente, no sé dónde está, lo voy a buscar, lo voy a compartir, pero dice que nosotros hemos sido renacidos por una simiente incorruptible. Dice que nosotros hemos sido renacidos por una simiente que es incorruptible. Por nuestro primer nacimiento, esa simiente, que la palabra simiente tiene un origen etimológicamente hablando, es la palabra semen o semilla. Así que, físicamente hablando, nosotros venimos de una semilla que es corruptible y se refiere a la semilla de nuestros padres. Porque como la Biblia dice que todos somos pecadores, eso significa que nosotros somos pecadores, que nuestros padres han sido pecadores, que nuestros abuelos y toda nuestra ascendencia, pues definitivamente son pecadores. Y que por ese nacimiento físico que viene de una semilla que es corruptible, nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Para explicar esto tendríamos que regresar a
el origen del hombre, donde Adán y Eva cayeron, y de ahí en adelante a nosotros se nos fue imputado el pecado de Adán y Eva, y por haber sido imputado ese pecado sobre nuestras vidas, pues sencillamente nosotros somos pecadores desde el nacimiento. Eso es lo que la Biblia enseña. Hay personas que dicen, no, un niño no tiene pecado, pero si tú acercas a un bebé al lado de otro bebé y les pones un juguete, un solo juguete a los dos, te aseguro que en menos de 5 o 10 minutos van a estar peleando por ese juguete, se van a agredir porque es algo natural. Nosotros nacemos con esa semilla que es corruptible desde nuestro nacimiento. Nosotros somos pecadores. Pero dice la Biblia, siendo renacidos por una simiente incorruptible que es la palabra de Dios, que vive y que permanece para siempre. Así que en nosotros, a través de este nuevo nacimiento, esta nueva oportunidad que Dios nos permite iniciar, pues definitivamente pasamos a ser parte de la familia de Dios, porque nacemos en una familia real. Y si nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, por nuestra genética, la persona que nace se tiende a parecerse a su padre. Así que cada uno de nosotros tiene el privilegio de reflejar hoy en día, si has nacido de nuevo, pues esa cultura de reino, esa asociación con nuestro Padre Celestial, esa genética que es real y que nos hace parte de la familia de Dios. Esto es para mí impresionante. Me apasiono cuando lo comparto, porque cuando una persona entiende que ha nacido de nuevo, camina como un león, camina como un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice acá que el nacimiento es el comienzo de la vida, y nacer de nuevo es empezar a vivir de nuevo. Por nuestra naturaleza humana, nacimos contaminados por el pecado original de Adán y Eva. Estamos reforzando. Formados en el pecado, por tanto, debemos ser hechos nuevas criaturas. A nosotros se nos fue imputada la naturaleza pecaminosa que desde el jardín del Edén Adán y Eva adquirieron por estar destituidos al desobedecer la palabra de Dios y cuáles eran sus instrucciones. Dice acá, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Esa fue la pregunta que Nicodemo le dijo o le pronunció al Señor Jesucristo cuando Jesús le dijo, te aseguro que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino y tampoco puedes entrar en el reino. Entonces este hombre quedó desconcertado y le dice al Señor, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Y la respuesta del Señor es, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que el Señor le estaba enseñando a Nicodemo y también a cada uno de nosotros que este nuevo nacimiento proviene de Dios. Que este nuevo nacimiento no tiene que ver con nuestro aspecto físico. Es el nuevo nacimiento espiritual que el Señor nos ofrece. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, si en este momento se nos abrieran nuestros ojos espirituales, podríamos ver que una persona que nace de nuevo es un bebé en un sentido espiritual. No sé si han visto que cuando un bebé nace, pues prácticamente hay que asistirlo en todo lo que hace. Ese niñito o ese niño o ese bebé o esa niña pues comete errores, no sabe valerse por sí mismo, tiene que ser educado, tiene que ser enseñado en cada una de sus acciones. Es un bebé y porque es un bebé necesita recibir ese alimento. Dice la Biblia, por ejemplo, que nosotros tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Este versículo tiene mucha relación con lo que estamos hablando. El Señor a través de su palabra nos dice que nosotros tenemos que desarrollar ese deseo por la palabra, sabiendo que la palabra de Dios nos nutre y que ese alimento que nosotros recibimos a través de la palabra, pues es el alimento que nos da el crecimiento. No sé, estoy totalmente seguro
que cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver a un bebé cuando está recibiendo el alimento directo del pecho de su madre. Se podrá caer el mundo, ese niño está recibiendo todo lo que necesita, todos los nutrientes que su cuerpo necesita para crecer. Además que esta leche tiene propiedades que pueden inmunizar a este niño de ataques, de virus, de todo lo que ese niño necesita está en el alimento que ese niño recibe del pecho de su madre. Por favor, relacionemos, dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Las personas a veces dicen, no, yo no tengo tiempo para leer la palabra. No hemos entendido absolutamente nada. Si una persona no tiene tiempo para leer la palabra, estamos hablando un idioma espiritual. Es lo mismo que tú digas el día de mañana, no, yo no tengo tiempo para desayunar, yo no tengo tiempo para almorzar, yo no tengo tiempo para alimentarme. Definitivamente, al salir de tu casa, tus fuerzas poco a poco se van a ir apagando, se van a ir acabando, tus reservas se van a ir acabando. ¿Por qué? Porque no estás recibiendo alimento. En un sentido espiritual ocurre exactamente lo mismo. Necesitamos constantemente estarnos alimentando de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Si una persona quiere fortalecerse en la fe, y como lo decíamos la semana pasada, que dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, la mejor forma de fortalecernos en nuestro espíritu es cuando tú constantemente estás expuesto a la predicación de la palabra de Dios. No solamente lo dejas para un domingo, no. Tú estás consciente de que cuando tú estás estudiando, escudriñando la palabra y buscando un tiempo precioso para crecer en tu espíritu, pues eso definitivamente es lo que te genera el alimento que tu espíritu necesita. Eso fue lo que el Señor le estaba enseñando a Nicodemo y que hoy podemos compartir. Le damos un saludo a las personas que se siguen conectando. Qué privilegio poder compartir la palabra de Dios a través de estas plataformas, pero fue el Señor el que llevó a Nicodemo hacia una revelación más profunda cuando Él le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que fundamental, si una persona quiere ver y quiere entrar y quiere vivir en una dimensión espiritual, necesita nacer de nuevo. Y este nuevo nacimiento única y exclusivamente viene por parte de Dios. Vamos a avanzar un poco. A ver, por ejemplo, solo Jesucristo, dice acá, puede hacernos nacer de nuevo, y este nuevo nacimiento viene por la fe. Solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar ese nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento viene por la fe. Si todavía no sabemos acerca de lo que es la fe, les invito a ir a nuestro canal de YouTube. Ahí están la clase número 1, la clase número 2, la clase número 3, que es la que estamos compartiendo en esta noche. Pero por ejemplo, Jesús dijo en Juan 10:28 lo siguiente, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esa fue la declaración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos da la vida eterna? Nos las da el Señor. Y Él ha asegurado lo siguiente, y no perecerán jamás. Hay personas que tienen esa disyuntiva y a veces dicen, no, pero la salvación se pierde o no se pierde. Una persona puede perder la salvación. A ver, lo que acabamos de leer dice, y yo les doy vida eterna, y el que habla es el Señor Jesucristo, y después dice, y no perecerán jamás. Entonces, nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor Jesucristo. Y si Él ha venido a nuestras vidas, pues desde el momento en el que Él ha venido a nuestras vidas, Él nos ha dado salvación y vida eterna. Cuando una persona se aleja del Señor, lo que podríamos considerar es lo siguiente. Esa persona nació de nuevo,
porque no podemos saber si una persona realmente ha nacido de nuevo. Dice la palabra que lo que se necesita es confesarlo con nuestra boca y creerlo en nuestro corazón. Y a veces nosotros vemos cómo las personas levantan sus manos y creemos que han nacido de nuevo, pero Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Así que si una persona realmente ha nacido de nuevo, esa persona nunca va a perder su salvación, porque Jesús dijo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Dice ahora bien, para nacer de nuevo es necesario morir a nuestra vida presente, y esto tiene que ver con el arrepentimiento. Cambio de manera de pensar, cambio de manera de vivir, cambio de manera de actuar. Semana pasada, el arrepentimiento es un cambio. Cuando una persona realmente se arrepiente, pues su vida cambia. Si hoy iba en una dirección y el Señor le muestra, a partir de ahora, esta es la dirección que yo te estoy mostrando, pues solamente podemos decir que nos hemos arrepentido si en nuestra vida hemos cambiado esa dirección. La palabra de Dios nos enseña que todos los hombres, sin excepción, nacemos pecadores y que no hay justo ni aun uno solo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 10 y el 23. Solo cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, se produce ese nuevo nacimiento. Repito, solo cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador es que se produce ese nuevo nacimiento. Es en un instante, es en un momento, es un milagro que viene única y exclusivamente por parte del Señor. Cuando nosotros nacemos de nuevo, pues definitivamente ahí ocurre un milagro. Nace un bebé, aunque tú tengas la misma edad, aunque tú te veas en el espejo igual, a partir de ese momento en tu espíritu hay un nuevo nacimiento y ahí tú estarás comenzando a crecer. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 17 y 18 dice lo siguiente. De modo, el que habla el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No hay nada más poderoso que este versículo. Segunda de Corintios capítulo 5, versos 17 y 18 dice lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A veces cuando hay esos problemas entre marido y mujer, entre el hombre y la mujer, y se están recordando cosas que pasaron hace 2 años, o la semana pasada, o hace 3, o hace 5, yo constantemente traigo a las personas a este versículo y les digo, por ejemplo, al esposo o a la esposa, que si Cristo nos ha perdonado, nosotros no deberíamos permitirle absolutamente a nadie que nos esté sacando nuestro pasado 1, 2, 3 y 10 veces, porque eso lo que hace es detenernos. La palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si el Señor te justifica, no hay absolutamente nada ni nadie que te pueda condenar. Tú puedes decir con autoridad, el Señor me perdonó. Y si el Señor me perdonó, yo no acepto que absolutamente nadie me señale por cosas que ni el Señor hasta este momento se acuerda. La palabra dice que Él dejó nuestros pecados en el fondo del mar y que se olvidó de las cosas que nosotros hicimos en el pasado. Qué hermosa es la palabra de Dios. Esto representa un nuevo nacimiento. Esta es la esencia del Evangelio. La gracia de Dios, un favor inmerecido, el hecho de que Él venga a nuestras vidas
y que además que sea Él el que inicie la relación, porque tenemos que estar claros cada uno de nosotros. No fuimos nosotros los que buscamos al Señor. Él nos buscó primero. Él tomó la iniciativa. Él tocó la puerta. Él nos sedujo. Él nos atrajo con cuerdas de amor. Pero en el momento en el que nosotros venimos, podemos disfrutar de esa nueva oportunidad, de ese borrón y cuenta nueva, en donde el Señor comenzará a escribir en nuestras vidas una historia de amor, una historia llena de experiencias. Siempre repito estas palabras, llenas de adrenalina. No hay nada mejor que caminar en santidad de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero los conceptos que nosotros hemos venido estudiando acerca de lo que es el arrepentimiento, cambio de dirección, no podemos nosotros caminar con el Señor sin habernos arrepentido. No podemos nosotros caminar con el Señor sin decirle a Él: Señor, quiero abandonar mi vida pasada, todo lo que yo sé que a ti no te agrada, y porque no te agrada, no lo voy a hacer. Pues esa determinación que tiene que haber en nosotros, pues tenemos que continuar adelante, porque es el Señor el que nos fortalece para poder seguir adelante. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene ¿de dónde? Proviene de Dios. Es Dios el que nos da una nueva oportunidad. No dejes que nadie te señale si es Dios el que te ha perdonado. Avanza, avanza y sigue avanzando, diciéndole al mundo: yo no puedo permitirte que me sigas señalando por cosas que pasaron en mi pasado, porque ya el Señor me perdonó. Y tú mismo o tú misma tienes la oportunidad de perdonarte y seguir adelante, sabiendo que en el Señor nosotros tenemos un futuro y una esperanza. Caminamos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria, porque es Él el que nos da esta nueva oportunidad. Ahora, dice acá, el llamado de nuestro Señor Jesucristo es a dejar toda nuestra antigua vida y comenzar una nueva junto a Él. Él dijo Pablo, por ejemplo, en Gálatas 2:20 lo siguiente: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Esa frase tan célebre, ese versículo, es un principio. El hecho de que, así como Pablo, nosotros podamos decir lo siguiente: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Cuando nosotros podemos profundizar en esta frase, hacerla viva en nuestra vida, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los hombres, nos damos cuenta de que cuando yo voy a hacer algo, por ejemplo, algo que yo considero que resulta para mí muy atractivo, que resulta para mí algo que yo digo, bueno, lo voy a hacer porque me provoca hacerlo, no me importa. Pero el hecho de decir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, significa esto que voy a hacer. El Señor, si estuviera en este momento, ¿lo haría o no lo haría? Esto que yo quiero hacer, si estuviera el Señor en este momento, me acercaría hacia eso o me alejaría de eso, sabiendo que eso me puede perjudicar o que me puede beneficiar. Dice la Biblia que todo te es lícito, pero que no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no todo te edifica. Hay acciones, palabras, momentos, lugares a los que nosotros nos exponemos sin que necesariamente tengamos que perder nuestra salvación. Pero la pregunta es la siguiente: ¿eso que voy a hacer, eso que voy a ver, esa relación en la cual yo me voy a involucrar, esas personas con las cuales yo voy a hablar, esas personas me edifican o esas personas me destruyen? Porque en ese momento es donde yo tengo que decir: si esto me edifica, yo voy hacia adelante. Pero si esto no me edifica, pues definitivamente yo debo dejarlo, porque en nosotros el Señor está construyendo un hombre, una personalidad, una identidad, y nosotros tenemos que valorar lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos que valorar su sacrificio. Tenemos que valorar que mientras hay personas a las que no les ha llegado la oportunidad de nacer de nuevo y de tener una nueva vida en Cristo, una nueva oportunidad, un borrón y cuenta nueva,
pues el Señor a nosotros nos ha extendido esa gracia soberana, poderosa, a nosotros nos ha extendido esa oportunidad, y no dejemos caer al piso las recomendaciones que constantemente el Señor nos está dando. Pero tenemos que reconocer, como dice acá la guía, que en nosotros no hay una fuerza moral, no hay rectitud, no hay una inteligencia superior, no hay la capacidad de entender. Había un predicador que se llama Carlos Spurgeon que decía lo siguiente: al hombre no le es dado el conducir su camino. A nosotros no se nos fue dado en nuestra codificación inicial conducir nuestro camino, creer que no las sabemos todas más uno, creer que te podemos resolver con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia inteligencia. ¿Por qué Dios no nos diseñó con la capacidad de resolver absolutamente todos nuestros problemas? Yo encuentro la respuesta en lo siguiente: si Dios nos hubiera diseñado de esa forma, ninguno de nosotros tendría la necesidad de buscarlo a Él. No tendríamos la necesidad de buscar su rostro. Pero a mí no me da pena decir que yo dependo de Dios. A mí no me da pena decir que a mí constantemente me gusta recibir su sabiduría, recibir su consejo, poner mis planes y propósitos delante de su presencia en todo momento, porque cuando el Señor habla directamente a nuestro corazón y nos da un consejo, pues lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecerlo, porque en obedecer a Dios siempre vamos a encontrar una grandiosa bendición. Dice acá Romanos 8:16, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Repito este versículo. El mismo Espíritu, y este Espíritu está con E mayúscula, cuando se refiere al Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, que es el espíritu que nosotros tenemos. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando tú naces de nuevo, tú tienes la certeza y la seguridad: yo sé que yo soy un hijo de Dios, y sé, porque sé que yo soy un hijo de Dios. Solo falta retroceder nuestra vida y decir: ¿dónde estaba yo hace 5 o 10 años? ¿Qué era lo que yo estaba haciendo? Hasta el día de hoy he crecido, soy otra persona, tengo otros valores, tengo otros principios. El Señor me habla directamente al corazón. ¿Cómo estamos delante de la presencia de Dios? Y si tú reconoces que tú eres definitivamente una persona diferente a lo que eras antes, el Señor te habla y tú tienes ese anhelo por buscar su rostro. Sabes que no eres un producto terminado, pero ahí estamos perseverando en la fe. Pues en ese momento, como dice la palabra, el Espíritu Santo o el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice acá, yo quiero traer a colación, voy a tomar un poco de té, aprovecho para saludar. Isaac, bienvenido. Reina Dávila, bienvenida. Emma, bienvenida también. Elizabeth, bienvenido. Bueno, bienvenidos todos. Es un privilegio poder compartir. Por favor, me dejan tomar un poco del té. Dice acá lo siguiente: es Dios quien abre el corazón de aquellos que escuchan el Evangelio para que puedan recibir las palabras y el mensaje de salvación. ¿De dónde viene ese nuevo nacimiento? Viene por parte de Dios. Es Dios quien abre el corazón de aquellos que escuchan el Evangelio para que puedan recibir las palabras y el mensaje de salvación. Es impresionante poder nosotros recibir esta enseñanza. Déjenme buscar algo por acá. Por acá me dicen que si me estoy tomando la merienda. No, solamente me estoy tomando un tecito porque ya empezó a hacer frío. Así que tenemos que mantenernos calientes. Vamos como conclusión a señalar algunos puntos que este tema nos puede aprovechar a todos nosotros. Número 1. El nuevo nacimiento es un efecto divino. Cuando el Señor Jesucristo hablaba con Nicodemo, le decía que ese nacimiento viene de Dios. Dice: cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y depositamos nuestra fe en Cristo,
Dios, de su voluntad, envía ese cambio a nuestra vida. Es la parte divina de nuestra salvación. Solamente Dios puede efectuar un nuevo nacimiento. Solamente Dios puede darle nacimiento nuevo a una persona que vive sumergida en sus delitos y pecados. Así que es un efecto divino. Y hay una gran diferencia a través de una ilustración. Una vez yo lo recibí, se los comparto. Cómo saber si una persona nació de nuevo. Y eso no quiere decir que no cometamos errores. Pero me hacían una ilustración acerca de un puerco o un cochino comparado con una oveja, ¿ok? Y que las dos caen en un charco, caen en un lodo, ellas se ensucian por completo. Pero si nosotros vemos la actitud de estos dos animales cuando caen en un charco o en un lodo, la oveja rápidamente se levanta y continúa su camino. En cambio, el puerco o el cochino, cuando cae en un lodo, él se queda dando vueltas en ese lodo y ahí está sumergido porque esa es su naturaleza. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, no quiere decir que no vaya a cometer errores. Todos cometemos errores. Estamos en crecimiento, estamos en construcción. Pero cuando una persona comete un error delante de la presencia de Dios, tenemos que actuar como lo haría la oveja, que ella cae, se ensucia, pero rápidamente se levanta y continúa su camino de santidad, su camino de la mano del Señor. Si una persona cae y está dándose y dándose y dándose vueltas en el lodo, pues en esta noche podría yo invitarlo a pedirle al Señor: yo quiero nacer de nuevo, yo quiero vivir esta vida sobrenatural, yo quiero formar parte de tu familia, yo quiero que esa genética venga en mí, porque si esa genética está en ti y tú caes, tú no te quedas dando vuelta en el lodo, tú te levantas rápidamente, le dices: Señor, perdóname, enséñame, yo quiero vivir tu reino, yo quiero vivir bajo tus principios y también bajo tus valores. Número uno, ese nuevo nacimiento es un efecto divino, solamente viene de Dios, es un misterio. Dice número dos, ese nacimiento divino es un misterio, no podemos entenderlo completamente. Jesús le decía a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No pretendo yo en esta noche explicarlo en un 100%. Esto no hay que explicarlo en un 100%. Esto hay que vivirlo en un 100%. Querer agradar a Dios, buscar su dirección y ser cónsono con lo que nosotros decimos, porque hay tanta gente que dice, por ejemplo, yo creo en Dios y vive contrario a lo que Dios demanda. Yo creo en Dios, yo conozco a Dios, pero vivimos contrario a sus principios. Eso no tiene consonancia. Si tú conoces a Dios, si tú crees en Dios, pues tienes que saber qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios espera, qué es lo que Dios te aconseja y hacerlo. Porque no podemos ser, como dice Santiago, no seamos solamente oidores de la palabra y no hacedores. Tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. Porque si una persona oye pero no hace, se está engañando a sí misma. Entonces, esa persona no está viviendo su fe. Esa persona, podríamos decir en esta noche, que no ha nacido de nuevo, porque cuando una persona nace de nuevo, lo primero que hace es querer agradar. Aquella persona que ama quiere agradar en una relación de pareja, y ya lo hemos dicho, tú te pones el color que a la otra persona le gusta, tú te vistes, tú comes y quieres ir a los sitios que esa persona se siente agradado, porque el que ama siempre quiere agradar, y en nuestra relación con Dios ocurre exactamente lo mismo. Si tú entiendes o el Señor te muestra que hay áreas de tu vida que tienes que cambiar y no las cambias, no podemos decir que amamos al Señor, porque la persona que ama al Señor hace lo que el Señor quiere que haga. Número uno, es un efecto divino. Número dos, es un misterio. Número tres, es un cambio radical. Tenemos nuevas esperanzas, nuevos ideales, nuevo gozo, porque somos nuevas criaturas. La gente puede ver que tú eres otra persona.
La gente dice, pero sí, a ver, yo te conocí haciendo esto, ahora no lo haces. ¿Qué es lo que hay en ti? ¿Por qué has cambiado tanto? ¿Por qué tu comportamiento es diferente? ¿Por qué las cosas que estás buscando son otras? Entonces, esos frutos la gente los comienza a percibir porque definitivamente en nosotros hay otra genética, hay una sangre real corriendo por nuestras venas y como hijos de Dios nos estamos constantemente pareciendo más y más a nuestro Padre Celestial. Aquí dice que se abren los ojos, se abren los ojos. El pecado mantiene los ojos cerrados. El Dios de este siglo, dice este versículo, el Dios de este siglo, y se refiere a Satanás, por eso ese Dios está con D minúscula, ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos. Así que cuando una persona practica el pecado, sus ojos están cerrados, no puede ver en lo espiritual absolutamente nada. Eso es triste, que una persona, por estar aferrado a una vida de pecado, no pueda ver lo espiritual. Y por el contrario, ese mundo espiritual a veces lo que hace es oprimir a esas personas que viven en pecado, porque Satanás siempre te va a prometer algo que finalmente no te da. Así que cuando una persona se deja persuadir por las mentiras de nuestro enemigo y cae en pecado, pues tarde o temprano lo va a lamentar y su visión espiritual se va cerrando cada vez más. Por eso es que cuando hay este nuevo nacimiento, pues dice acá que se nos abren nuestros ojos, porque antes de conocer a Cristo, el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos. Yo quiero creer que todas las personas que estamos acá, pues creemos en nuestro Señor Jesucristo, que hemos nacido de nuevo y que esa visión espiritual cada día es más nítida. Podemos ver en el Espíritu mucho más y reconocemos que antes pues no pertenecíamos a la familia de Dios. Dice acá, conversión de las tinieblas a la luz. Dice, el pecado te lleva por caminos de oscuridad. El pueblo que andaba en tinieblas, dice este versículo, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces, hemos dicho en otras oportunidades que cuando la Biblia habla de luz y tinieblas, no es que yo voy a apagar las luces y estoy en tinieblas, o que voy a encender todas las luces y estoy en luz. No. La palabra luz tiene que ver con la sabiduría, con el conocimiento, con ese consejo que única y exclusivamente viene de Dios. Las tinieblas tienen que ver con la ignorancia a este mundo espiritual. Una persona solamente puede andar por vista. La persona que anda por vista, pues única y exclusivamente sus 5 sentidos es lo que opera en él o en ella. Pero cuando una persona vive en el Espíritu, anda por fe. Por eso dice la Biblia que nosotros andamos por fe y que no andamos por vista. Así que la fe, aunque tú no lo veas con tus ojos físicos, son tus ojos espirituales los que comienzan a conducir tu vida. Es en el Espíritu que nosotros recibimos la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que accionar obedeciendo la palabra de Dios, porque Dios es espíritu. Así que cuando nosotros nacemos de nuevo, esa vida espiritual pues toma el primer lugar en nuestro corazón y ya no somos gobernados por nuestra alma, por nuestros sentimientos y emociones. Como Dios es espíritu y el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, pues entonces empezamos a vivir una vida en el espíritu. Conversión de las tinieblas a la luz significa que Dios te ha sacado de un reino de ignorancia y te ha trasladado para que tú puedas vivir en un reino de sabiduría en donde habita su luz. Y no hay nada mejor que vivir de la mano del Señor, porque Él alumbra nuestro camino. Por ejemplo, el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Lámpara es
a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una persona que puede esgrimir la palabra es una persona que siempre va en ascenso, que conoce las escrituras, que cuando alguien quiere intentar persuadirlo, él detecta porque tiene discernimiento espiritual, porque Dios le ha enseñado a comportarse y a ver en el espíritu. Es una persona que pisa seguro y que va con pasos firmes. Conversión de la potestad de Satanás a Dios. Por ejemplo, este versículo dice, está en Isaías 42:7, para que abras los ojos de los cielos, los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moraban en tinieblas. Entonces, es impresionante el hecho de que el Señor nos libera de la potestad o un derecho legal que tenía Satanás sobre nuestras vidas, para decir ahora esta persona es trasladada a un reino de luz en donde soy yo el que gobierna su vida. Antes de conocer al Señor era Satanás el que gobernaba nuestra vida, pero ahora que hemos sido liberados de esa potestad o de ese derecho legal, y digo derecho legal porque por ese pecado original imputado sobre nuestras vidas, Satanás tenía un derecho legal sobre nosotros, pero es el Señor el que ha roto esas cadenas de opresión y que nos ha llamado a vivir en libertad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Es impresionante el hecho de que el Señor nos convierta de la potestad de Satanás a el gobierno de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Número 4 y 5, el 4 dice, perdón de nuestros pecados. Si el Señor te perdona, ¿quién te está juzgando? No te dejes juzgar por absolutamente nada ni nadie, pero eso sí, camina en santidad, obedécele al Señor, pero tú tienes la potestad de decirle a cualquier persona, si Dios me perdonó, ¿por qué tú me estás señalando? Si Dios me perdonó, ¿por qué yo mismo me estoy recordando y creo que no soy digno de entrar en la presencia de Dios? Cuando la palabra dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, si el Señor nos da esa nueva oportunidad de caminar en su luz, en obediencia, en santidad, si Él nos da la oportunidad de hacer un borrón y cuenta nueva, ¿por qué nosotros tenemos que condenarnos a nosotros mismos o permitirle a otra persona que esté recordándome lo que yo hice en mi pasado? Es el Señor el que nos justifica. ¿Quién es el que nos señala? Nadie nos puede señalar. No permitamos que nadie nos señale y no nos señalemos nosotros mismos, porque el Señor te ha posicionado en un lugar de autoridad para que camines en santidad y siempre en bendición. Número 5 dice, y recibir herencia. Al recibir la potestad o el derecho legal de ser hechos hijos de Dios, pasamos a ser coherederos de sus riquezas en Cristo Jesús, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, dice acá, Primera de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Este mensaje, esta clase, esta palabra, estos principios son tan poderosos, sobre todo para nuestra estima personal. No hay nada peor que una persona que tiene baja autoestima y que esa persona está constantemente sufriendo, llorando, triste por cosas que pasan o que pasaron en su pasado. No puede superar, no puede todavía sobremontarse como las águilas sobre eso que ocurrió. Cada uno de nosotros tiene experiencias de forma muy personal. Pero una persona que recibe esta instrucción que dice el Señor que Él es el que nos da un nuevo nacimiento, que nosotros hemos sido renacidos por una simiente incorruptible. Y esta palabra semilla, semen, simiente, eso significa que en nosotros hay una nueva genética que corre por nuestra sangre, una sangre que es real,
que nosotros nos parecemos y tendemos a nuestro Padre, porque por nuestro primer nacimiento y de forma natural y física, nosotros nos parecemos a nuestros padres físicos, pero por nuestro nacimiento espiritual buscamos constantemente la santidad, porque si la Biblia dice que Dios es santo y nos pide a nosotros que seamos santos, nosotros nos tenemos que esforzar continuamente por apartarnos para Dios, porque ese es el significado de la palabra santo, apartado para Dios. Entonces, el nuevo nacimiento que ha ocurrido en nuestras vidas nos da la oportunidad de hacer un borrón y cuenta nueva, de aprender de nuestro pasado, pero de potenciarnos hacia un futuro y una esperanza que nuestro Señor Jesucristo nos da a cada uno de nosotros en el presente. Quiero agradecerles a todas las personas que han estado conectadas en esta noche. Todavía puedo ver algunos mensajes. José Gregorio, bienvenido también. Ya estamos casi para cerrar. César, eres bienvenido. Pues bueno, somos una familia según lo que hemos aprendido en esta noche y tenemos que constantemente seguir fortaleciéndonos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Este domingo nos estaremos reuniendo nuevamente en la iglesia y les quiero confesar lo siguiente. Para mí es una pasión predicar la palabra. Espero cada domingo, pero ahora espero también cada jueves, en donde tenemos la oportunidad de seguir compartiendo todas estas enseñanzas y que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera sobrenatural. Bendiciones para todos. Todavía puedo ver sus mensajes. Que el Señor los bendiga, los siga levantando. Ahora sí me voy a terminar. Mite, que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana.